Y envió a Pedro y a Juan diciendo, Id y aparejadnos la Pascua para que comamos. Evangelio de Lucas, 12:8. Y llegada la tarde, fue con los 12. Evangelio de Marcos, 14:17. El padre de familias. Asaf descansó el cántaro en la caliente pedriza de la rambla, y quedóse mirando el camino que subía, socavado entre escombros y cardenchas, hasta la puerta de los esenios. El agua temblaba en los frescos labios de la vasija, agua gozosa y penetrada de claridades, dentro tenía color de panal, y, a veces, se trocaba en azul de la mañana. Asaf miró también el agua, fina, graciosa y fuerte. En verdad el hombre le pertenecía de servidumbre. La recogía de la Madre Santa de Siloé, la llevaba sobre su hombro, sobre sus doblados riñones. En medio del torrente seco, de la profecía de Joel, donde se acostaban las sombras de las sepulturas, Asaf oía el resuello de su vida cansada y el brinco cristalino, la placentera animación del agua, riéndose y mandándole como la delicada hija de un señor en la jiba de su camello. Asaf era el viejo camello del agua. Y hallábala tan desnudita, tan palpitante y frágil, que hablaba manso y bueno con ella y le sonreía. Una tarde dio por el agua su dolor y su sangre. Otros siervos quisieran arrebatársela. Y él amparó, denodado y terrible, a su virgen. Una oreja desgarrada del camello quedóse sangrando. Y el agua, asustada, salió regaladamente y le curó. Y Asaf la bendijo. En aquel día, cuando llegaba a lo alto del barrancal, le pararon 2 hombres que traían bastones largos de acacia y las vestiduras polvorientas. El uno era mozo, dorado y enjuto, mordía una flor de mirto; el otro, recio, de carne de escoria, la barba áspera, abandonada y el talante súbito. Miraron a la sacandez cogiéndose lienzo del coufié para darse sombra. Se miraron también ellos, y el más rudo decidióse y le ordenó: Llévanos a tu casa, porque venimos en nombre del rabí. Se les humilló el viejo, y ofrecióles el cántaro. Y entrambos bebieron, con la sed de la jornada de Betania. Con miedo y codicia hemos bebido, porque viene la tarde y tendrá huéspedes tu Señor. Acuérdate del justo que murió de sed antes que consumir el agua de los ritos. Asaf les respondió sonriendo. 7 caminos de sábado ando de sol a sol para llenar las hidrias, y nunca se agota la cisterna para las abluciones. Y tomó el ánfora, le siguieron, y a poco se detuvo el siervo delante de un portal enyesado que cegaba. Pasaron los forasteros, sus mantos, en la espalda, como un oleaje de lumbre, y sus ojos acogidos por la regalada umbría de la casa. De lejos comenzó a llegarles otra claridad de patio, cernida por una lona de color de limón. Muy hondo se deslizaba un ruido de taona, entre un cantar fenicio de la esclava que rodaba la muela. Y los 2 caminantes evocaron sus días en Sidón, cuando la sinagoga repudiara a Jesús. Sidón la florida, sus jardines, más pomposos que los de Damasco, sus naranjales, de más dulce abundancia que los de Jaffa. Las piedras y el aire de toda la ciudad, penetrados de olores de delicias. Sus peces, más numerosos que las arenas de sus playas, donde el monstruo devolvió al profeta que dudaba. Los collados de conchas de la púrpura resplandecen como tesoros. Las calles tiemblan por el tronar de los telares. Sidón, la profanadora, la maldecida por Jeremías, la que ha de beber toda la copa de la cólera de Jehová, casa y madre de mercaderes galanes y aventureros, acostada entre el monte y el mar, la que diera sus cedros, gloria del Líbano, que techaban el santuario del Señor, la que trabajara en sus obradores el bronce de los sagrados dinteles, recibió una sonrisa de misericordia del Maestro, porque los hijos de la ciudad gentil se maravillan de sus palabras y las atienden con más ahínco que los hombres de Israel. Y salía Jesús a la costa, envolviéndose y llenándose de la gloriosa alegría del Mediterráneo, y su manto azul le volaba gozosamente. Delante del mar, subiendo y pasando su mirada va hasta el confín, como un arco iris encima de las aguas, quedaba el Maestro pálido, callado, y se le hinchaba de dulzuras el pecho. Apartados, le aguardaban, mirándole, los discípulos. Fueron en aquellas tardes escasas sus palabras, y le salían temblando como palomas. Y otra vez caminaba, y de cuando en cuando volvía la cabeza hacia el mar. Oh, no podía apartarse el rabí de su hermosura. Se alzaban las gaviotas, entrándose en los horizontes como siguiendo las rutas de emoción abiertas por los ojos de Jesús. Y en la ribera cantaban los hombres fenicios, previniendo sus naves de proa afilada y enemiga. Y llegaron, entre palmares y marismas, a Tiro, la sabidora de galanías, de invenciones y molicies.
Sus hijos cuajan el fuego en primores de vidrio. En las huecas columnas de cristal de sus templos paganos, arden luces perennes, y, de noche, Tiro semeja labrada de piedras preciosas. Y aquí una mujer cananea que le sigue, implorando para su hija endemoniada las migas de la gracia caídas de la mesa del Señor. Y Jesús le dio su amparo. Y luego salieron. Y cuando ya subían las tierras abruptas de Decápolis, se paró el maestro y volvió sus ojos a la infinita desnudez del mar. Suspiró, y entróse para siempre en las ciudades confinadas. Recordando la jornada mediterránea, sentía el forastero mozo y dorado la delicia del oleaje hirviendo de espumas en la costa fragosa, y la calma azul en las playas rubias y en los muelles que llamean de riquezas. Las aguas grandes y libres prometían una tierra clara, virgen siempre para un semita. Pero el otro caminante, de piel trabajada, arrebatado más por el fervor de lo presente, sintió, desde lejos, los pasos y los golpes del báculo del padre de familias, y adelantóse para darle paz, y pronunció: «Somos de los que siguen al Rabí Jesús. Yo soy Simón Pedro, y este, Juan». Llegóse el anciano vestido con túnica suelta del color de la amatista, sus barbas, como de toizones, su cabellera, lisa, su cayado, de naranjo, y, desde la curva hasta en medio que coge la mano, tenía esculpido el salmo de la confianza en el Señor contra todo maleficio. Sobre el amplio pecho le resonaban los talismanes y el enorme anillo de su cifra, colgados de un collar de bronce y calcedonia verde. Les hizo reverencia, y murmuró: «Sé quién sois. Marcos, mi hijo, ha caminado algunos días con vosotros. Y os vi la noche que Nicodemus y yo buscamos al Cristo para avisarle de peligros». Entonces Juan dio su mensaje: «Rabí Jesús nos encomendó, aparejad la Pascua». Y como nosotros le preguntásemos: «Pues ¿en dónde has de comerla, maestro?», él estuvo mirándonos a todos, y nos llamó a mí y a Simón Pedro, y dijo: «Id a la ciudad, hallaréis un hombre con un cántaro subiendo la cuesta de la fuente, preguntadle por su señor y seguidle a la casa, y cuando saliere el padre de familias, confiaos diciéndole: esto dice él: Maestro, mi tiempo se acerca. Muéstranos la sala donde recogernos para celebrar la Pascua». Y el anciano se humilló pronunciando: «Así sea». Y les llevó fuera de las paredes del huerto, y montaron por la gradilla de la terraza, cuyos travesaños de pino de Alepo, calientes de la mañana primaveral, destilaban la resina olorosa. Las eminencias de la ciudad santa ardían como antorchas de sol. La torre Hipicus, que sube 80 codos, la torre Fasael, que evoca el faro de Alejandría, la torre Mariane, trono de recreación de la amada del gran Idumeo, lejos, la torre Antonia, que prorrumpe de una raíz de peñascales pulidos como jaspes, y al lado, los altos y pináculos de la casa del Señor, todas las cumbres de Israel relumbraban como frentes ungidas, llenas de emoción gloriosa de todo paisaje, coronadas de guirnaldas de golondrinas y palomas. De los vergeles y granjas del Collado de los Olivos, y de los jardines de Poniente, llegaban olores de abundancia y de suavidad. Jerusalén resplandece de una azulada blancura. El cielo intenso de Palestina semeja venir y redundar la cal y la piedra. Como en un descanso del Éxodo, el aire está traspasado de un polvo dorado y de balidos de los rebaños pascuales. Por las afueras se esparce la muchedumbre, y suenan como torrentes en crecida los barrios angostos de los bataneros y leñadores devorando las últimas horas de la faena que ha de callar 7 días, desde que comience el santo de la preparación. Juan hallóse solo en el goce de la mañana. Simón y el huésped aderezaban la sala. Y juntóse con ellos. Ya estaban mullidos los 3 escaños y tendida la alfombra, y encima el ruedo de piel para recibir la mesa parada con estofas de Sidón. Y Juan dispuso las 3 cabeceras, la de la banca de en medio, del Rabí, la del lecho de la diestra, de Kefa, la del siniestro, de Santiago el mayor. Y subieron la paila, el lienzo y ánfora para la ablución, y la copa de 2 asas para las libaciones de precepto, y las vasijas y escudillas de bronce, que son impuras las de alfar, y la crátera de vino bermejo de la Judea. Y en tanto que Marcos cocía en el hogar del Kiraim las almendras, las nueces, los higos, los dátiles y sidras con canela y vinagre del Caroset, hasta que todo se fraguara tomando la forma y la roja color del ladrillo, que recuerda los trabajos del cautiverio. El padre de familias lavaba el coriandro, la endivia, la lechuga, la achicoria salvaje, el cardo y el marrubio, que componen las hierbas del merorim de la ley de Moisés, y los 2 discípulos molían el candeal, la espelta, el secale, la avena y la cebada para los ácimos. Asaf encendió el horno. Luego fue derramando granos fermentados en lo retraído de los aposentos.
porque en la casa israelita se recoge ese día toda levadura. Y para que el hallazgo se cumpla siempre, antes se esconden semillas y masa que se hinchan. Y prendidas las lámparas de mano, recorrieron las estancias, y el viejo huésped iba invocando: Alabado y glorificado sea Jehová, nuestro Dios, Señor de eternidades, que nos santifica por sus mandamientos y nos ordena hoy destruir lo que fermenta. Que todo fermento y levadura que hay y pueda haber en mi posada se desestime y quede como el polvo de los caminos. Y bajo todos sus techos se escucharon las palabras rituales. Y acabada la ceremonia, y saliendo al hortal, quemaron la pasta y las simientes prohibidas. Y allí los discípulos escogieron las 2 ramas más verdes de un granado, porque con ellas, que sufre mejor el fuego que las de otro árbol, está dicho que se ate o cosa al cordero muerto. Después, Juan y Simón fueron a mercar en las ferias de la Pascua la res más blanca y perfecta. Y la llevaron sobre sus hombros, y ya cercanos a la puerta de Susa, surgieron los alaridos de las trompetas de oro que tañían los sacerdotes desde su atrio, abriendo la hora de las inmolaciones, y los levitas cantores entonaban los salmos de triunfo y de gracias del himno de Hillel. Ensalzad, hijos de Jehová, ensalzad el nombre del Señor. Cuando el padre de familias y Marcos, su hijo, sacaban del horno los panes enseños, vino Asaf anunciándoles que Jesús y los suyos habían atravesado el torrente. Asomóse el anciano, y el siervo, con el brazo tendido, le señalaba el grupo apostólico, delante, el rabí, en medio de Juan y de Kefa, que salieron a esperarle al pie de la inmensa gradería de Sión. Pronto fueron surgiendo en lo último del áspero camino. Y descansaron. Desde allí aparecía toda la casa elegida para la Pascua, grande, blanca y sencilla, perfilada sobre el crepúsculo, reposada en el silencio de su retiro y en la pureza del cielo como en un regazo. Y de dentro de la ciudad llegaba un vaho y ruido de gentes y rebaños apretados en las calles profundas. Subió Jesús a la terraza, y quedóse contemplando la tarde. Las sueltas puntas de su turbante y las bandas de sus cabellos aleteaban llenas del último sol redondo, viejo y estremecido. Y tornóse al oriente, porque allí estaba su montaña. Montaña ancha y regada. Todas las veredas tienen el sello de su pie, sus árboles han tocado sus hombros y sus sienes, dándole sombra y alimento. En lo remoto se abren las palmas de Betania, conoce las que amparan el portal de sus amigos. Getsemaní levanta sus cipreses inflamados de ocaso, y sus generosos olivos dan el resplandor de su fronda de plata. Luego se derraman los cebadales. Señalada está la porción de la garba pascual, para que el pontífice la ciegue permitiendo la cosecha. Junto al camino de Jericó, que se tuerce por la ladera, desborda el alborozo de los bazares de Anás. Sus 2 cedros centenarios mueven los brazos de oro traspasados de tórtolas y palomas. De ellas fueron los pichones que ofreció María de Josef por el nacimiento del rabí. Y sobre el talud de margas del Cedrón se amontona la barriada aldeana de Betfagé. El pámpano nuevo de sus higueras se cuaja en lancillas de sol como las candelas de un tabernáculo campesino. Ya salía foscor de los hondos y cañadas, y se enfriaban los olores. Olor de viña verde, olor de sembrado maduro, de frutales y promesa. Y Jesús recordó los avisos de sus recatados adictos, y sus ojos buscaron a Judas. Judas plegó la frente, y sintiendo el maestro que se le empañaba la mirada, dirigióse al cenáculo, en cuyos umbrales se le postró el padre de familias y le dijo: Deja, rabí, que yo y mi hijo te sirvamos. Y pasaron todos. Humeaban, crepitando, las lámparas recién encendidas, y eran de una lumbre amarilla y flaca que traía emoción de noche murada, y temblaban sobre fondo de cielo, cielo de placidez de tarde. Avanzó el grupo al triclinio. Y Judas el de Queriot quedóse reacio entre 2 ventanas. Entonces Jesús le convidó a que fuese. Dejaste que tus hermanos escogieran lugar, pero mira que la última almohada está a mi lado, y serás como Juan, él en un costado mío, y tú en el otro. Así se acomodaron, el Señor, Juan y Andrés, en el lecho de en medio. A la cabecera diestra, Pedro, después, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y a la de la izquierda, Santiago el Grande, y en pos, Santiago, hijo de María Cleofás, y Tadeo, su hermano, y Simón el Celota, y Judas. Oraron sentados, y se descalzaron las sandalias y se tendieron. Trajo el huésped la gran copa, y puso vino de sus lagares de Engadí y agua de la acarreada por Asaf. Y alzóse la voz de Jesús pronunciando: Bendito sea nuestro Dios y Padre mío, que ha creado el fruto de la vid. Y probó del cáliz y lo dio a Juan, suspirando: Con qué ahínco he deseado estos instantes. Mi Pascua de despedida.
y en sus ojos y en su frente, frente de cumbre que recibe el primer sol, pasó un apagamiento de inquietud. Acercaron la vasija de la ablución, y la delicada mano del rabí se hundió en el agua. Judas halló su diestra de tan recia villanía, que la fue apartando de la tabla. De improviso, irguióse el maestro. Kefa y Tomás tenían muy asida la copa, y miraban con enojo a Santiago, el hijo del trueno, que la exigía como debida a su rango. Para él y Juan pidiera su madre Salomé la privanza del Señor. Pedro gritóle que el cáliz había de pasar a la redonda. Cundió la discordia de banca a banca. Jesús sonreía con amargura. Y ellos, no entendiéndole, se querellaban, y algunos también se reían lo mismo que rapaces. Mas, Santiago y Pedro disputaban sañudos. El padre de familias iba ofreciéndoles el agua y el paño del rito, y los arrebatados apenas sumergían los dedos ni se enjugaban por la prisa de brasear, que en Israel es súbito el enojo y la injuria fácil. Y la voz de Jesús, voz sin grito ni bravura, pasó serenamente encima de todas las voces, y redujo todas las voluntades y quedóse sola en el silencio de la cámara. ¿Hasta cuándo seréis con apetitos y altiveces de otros hombres? Las gentes se avasallan, no así vosotros, antes el que es mayor vagase como chiquito, y el que precede y manda, como el que sigue y sirve. Recordad que todos vosotros habéis permanecido conmigo en las tentaciones, y las hollamos. Yo dispongo del reino para vosotros como mi Padre dispuso de él para mí, y juzgaréis las 12 tribus del pueblo elegido. ¿No estoy yo en medio de todos vosotros? Pues ved lo que hago. Y levantóse, y quitándose el manto, se ciñó el lienzo de enjugar a manera de esclavo. Vertió agua en el barreño, y postróse y tomó los pies del discípulo amado. Pero Juan los encogía diciendo: ¿Qué quieres, Señor? Deja, Rabí. Y como Jesús insistiese con supremo mandato, Juan pasóse delicadamente la fimbria de la túnica por sus plantas, para entregárselas limpias de la tierra. Todos se habían incorporado mirándoles. Y la sangre del de Queriot criaba como un humo de desgracia y de aborrecimiento viendo a Juan, pálido de dolor delicioso porque se le comunicaba a toda su piel la grandeza abatida del Maestro. Y tuvo congoja y se conmovió todo su cuerpo cuando Jesús, humillándose más, le besó los pies, todavía húmedos. Rugió Pedro y derribóse en los tapices. Desde allí voceaba: «¿Y tú, Juan, y tú has consentido?» Sonrió el rabí, y se puso delante de los hinojos de Judas. Palpóse Judas su rostro, porque sentía un ardor tan espeso que creyó que se le hinchaban las mejillas. Quiso también sonreír, y dobló su boca con gesto de sollozo. Desde el suelo le subía la mirada de Jesús, que le balbució muy despacio: «Judas, Judas, aún padeces por mí». El de Queriot tragaba resollando un aire amargo. Y el beso del Maestro quedó en sus pies como una brasa que le llagaba la vida. Acercóse Jesús a Simón Pedro. Y el apóstol se revolvió encrespado de una humildad hirsuta. Y miraba reciamente a sus hermanos, queriendo que de él recibiesen su austera enseñanza en contra de Juan y de Judas. Por eso gritó: «Nunca, Señor, lavarás mis pies. La tierra y la podre de mi carne tocada por tus manos, Rabí». Mas el Señor levantóse, grande y severo, avisándole: «Mira que, si no te lavare, no participarás de lo mío». Entonces, Kefa doblóse muy dócil y medroso, y gimió: «Señor, toma mis pies y mis brazos y mi cabeza, y toma mi alma para que la sumerjas en tu gracia. Señor, no me apartes de ti, que yo quiero ser limpio». Limpios estáis, pero no todos. Se contuvo Jesús, y volviendo un poco la mirada, añadió con palabras del salmista: «Conmigo parte el pan el que ha levantado su calcañar para derribarme». Y después lavó a Mateo, de sutiles claridades y elegancias de su pasada vida entre paganos, el que dejó por Jesús los bienes de su oficio, y a Felipe, tierno y asombradizo, y a Bartolomé, que tenía la frente como una losa vieja, el que vino a la familia apostólica traído por Felipe, y a Tomás, que se paraba pensando toda palabra y la seguía en silencio como si atendiese el volar de las aves, y siempre pedía más razones, y a Santiago, inflamado y adusto, y a Tadeo, mocil, brioso y alborozado, y a su hermano Santiago, enjuto, menudo y devorado por la penitencia, el que nunca se ungió ni bañó ni rasuró su carne, y a Andrés, el que creyera en Jesús antes de verle, solo por predicciones del Bautista, y a Simón el celota, intonso, callado, de una humildad generosa de tierra labrada. El padre de familias y su hijo Marcos acudieron a levantar al maestro, llevándole a la mesa.
Y todavía respirando cansadamente dijo Jesús: Me llamáis Maestro y Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis humillaros los unos a los otros, mas sin rencores, sino amándoos. Es mi nuevo mandamiento que os améis como yo os he amado. Y desfallecióle su voz de tanta ternura. Y recostóse. Trajeron los panes y las hierbas amargas. Escanció Marcos la segunda libación. Y todos bebieron, esperándose como buenos hermanos. Suavemente cantaron los salmos del rito, que comienzan: Aleluya. Salió Israel de Egipto, salió la casa de Jacob de un pueblo bárbaro. Y acaban: El Señor ha librado mi alma de la muerte, mis ojos, de las lágrimas, mis pies, de atolladeros. Agradaré al Señor en las regiones de las beatitudes eternas. Después, Santiago, el que fuera esenio, el más austero y sumiso a todo dictado de la ley, propuso a Jesús las consultas de la comida pascual. Porque allí era entonces Jesús padre de familias. Y las preguntas fueron de este modo: ¿Por qué en esta noche comemos panes sin levadura? ¿Por qué en esta noche comemos hierbas amargas? ¿Por qué en esta noche comemos el cordero asado, y en las otras es permitido cocerlo según nuestro acomodo y gusto? ¿Por qué hoy participa toda la familia de la misma mesa? Y todos se alzaron para recitar el Haggadah del Deuteronomio. Sirvieron la res dorada y olorosa. Y Jesús fue contestando. Pero mientras contaba la partida de Egipto, cuando la masa no había subido los añacales y artesas, y el recuerdo de las amarguras de la servidumbre, y el tránsito del ángel del Señor cegando con la hoz de la peste la vida de los primogénitos, cuyas casas no tenían la señal de sangre del sacrificio, y el caminar de toda la familia de Israel a la holgura, de la libertad y posesión de la tierra prometida, tierra de arroyos y de fuentes, tierra de trigo, de cebada y de viñas, de higueras, de olivos y granados, tierra de aceite y de miel, donde gozará abundancia de pan y de todas las cosas. Mientras glosaba el relato mosaico, Jesús se paró algunas veces, y miraba a Judas. Judas sentía todo el recinto herido por el latir de sus arterias. Y quitaba el brazo del cojín, porque su codo parecía apoyarse en un corazón cansado, y quitaba la mano de la tabla, porque sus dedos también dejaban las duras palpitaciones de su pulso. ¿Y no verían los otros su miedo y su culpa? Ese hombre, pensaba, ya sabe mi engaño. Cuidé yo siempre de ellos. Y hoy llamó a Juan y a Simón Pedro para que preparasen la Pascua, los hizo sus emisarios, y ocultó el nombre del huésped. A mí me retuvo, y nunca me atendió tanto su mirada. Al lavarme, oprimía mis pies entre sus manos y su seno, mis pies tocaron su vida. Me sonríe, me buscan sus ojos para sonreírme, si ahora me volviese, me recibiría su sonrisa. Yo no me volveré. Su sonrisa se deshace en mi alma como una queja. Yo no me volveré. Y Judas tornóse hacia Jesús. Todos miraban calladamente al Maestro. Estaba llorando el Señor. Y los discípulos se tiraban del manto, se tocaban en el hombro preguntándose: ¿Qué tiene el Señor? En aquel instante, Marcos ministraba la tercera de las libaciones. El rabí pasóse los dedos por los párpados, se alentó en sí mismo, y tomó de las hierbas amargas la porción de la grosez de una oliva. Rompió un ázimo para untar pan en el suco de las frutas cocidas. Pero se contuvo, y respirando con anhelo dijo: Cuando se levantaba el sol, y nosotros conversábamos a la sombra de las palmeras de Betania, los levitas pronunciaron la execración de muerte contra mí delante de todas las sinagogas de Jerusalén. Proclamada ha sido mi chamata. Y Simón Pedro profirió espantado: ¿Tú morir, Señor? Escrito está: Y uno de vosotros ha de entregarme. Y creyeron que su voz se afondaba en soledades infinitas. Todos aguardaban que pronunciase un nombre. Y el silencio del Maestro les acongojaba y empavorecía. Bramaron de ansia, se removían sus lechos recrujiendo, se hincaban los ojos en los ojos, acechándose. Llegaron a la duda de sí mismos. Y angustiados de caer en la ruindad, gemían: Rabí, ¿soy yo? ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Y yo, Maestro? Y fueron levantándose y preguntándolo todos. Judas dobló la frente, y también tuvo que decir: ¿Seré yo? Entonces Jesús allegóse a su mejilla y le susurró: Tú solo lo has dicho, Judas. No te marches, Maestro. Mira, Señor, que nosotros no sabemos a dónde quieres ir. ¿Cómo podremos conocer el camino? Jesús mostróse sobre el recodadero,
y golpeándose el costado dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene ni alcanza a mi Padre sino por mí. Entonces Felipe, sobrecogido, desalentado porque el lenguaje del Señor se sutiliza místicamente, alejándoles de las realidades columbradas, y porque oye que han de ir a la casa del Padre a quien nunca han visto, Felipe le pide, balbuciendo de cortedad: Al menos, Señor, enséñanos tú al Padre. Y volvióse el rabí, y pronunció con amargura: Tanto tiempo a mi lado, escuchando, presenciando mi vida, y no me comprendiste. Pero si el que me ve a mí ve también a mi Padre. Y les miró mucho, y adivinó la orfandad en que quedarían. Vibraba su ánima de lástima por la flaqueza de aquellos hombres. Necesario era que se uniesen queriéndose en sí y en bien de la nueva evangélica. Amaos, amaos como yo os amé. Le ahogaba un sollozo inmenso. No le era dado evitar ya su partida. Huir de ella o retardarla derrumbaría su obra, apagaría las visiones de los profetas. Los discípulos escarbaban dentro de la voz, buscaban dentro de los ojos del rabí, ceñudos del esfuerzo, empujándose con el corazón por entenderle. La frente de Pedro era una borrasca de arrugas. La de Simón el celota semejaba atada por un pliegue gordo, trenzado como un cordel. Las cejas de Felipe subían trabajosas, rompiéndose. Las de Tomás se juntaban tirantemente. La cabeza de Bartolomé se doblaba, abovedándose pelada y fría. Mateo la descansaba suave y triste en su mano. Juan imaginaba siempre, perdiéndose su mirada en los rizos de luz de las lámparas. Todos esperaban en el rabí. Y Jesús, transido de piedad, le sonrió pálidamente ofreciéndoles que nunca habían de perderle. Tendrán su espíritu, que les fortalecerá en todo momento. Entonces ellos aún se apuraron más por comprenderle. Había de darles una prenda efusiva y corporal de su memoria. Miraba y atendía en torno y dentro de sí mismo. Se derretía el tiempo como un aroma. Todo rumor, toda pisada resonaba en su alma. Los avisos de Nicodemus, del padre de familias y del varón de Arimatea, podían ya cumplirse. Cerca estaba la casa de los enemigos, y el de Queriot habría fraguado la celada. Estaba acechado por el aborrecimiento. Lo aspiraba, lo recogía del mismo aire de la noche acendrada, tan dulce y deliciosa, oh, Padre. Había pasado la hora de la Pascua, la deseada como su último contento. Ya solo le esperaba el sufrir, seco y cauteloso. Y de nuevo se contempló, y miró toda la olvidada mesa. Quedaban 2 ácimos cabales. Y le resplandeció su faz y dijo entristecido: No estaréis sin mí, porque quiero quedar conmemorado entre vosotros. Y tomando un pan, lo quebró en 11 trozos con sus dedos finos y dorados del sol de las jornadas de sus predicaciones, puso los fragmentos encima del otro ácimo, y exclamó: Aquí está mi carne. Vedla bajo estas apariencias. Ya el pan es cuerpo y vida mía. Comed y alimentaos de este manjar nuevo. Y lo que yo hice, haced vosotros siempre en mi memoria. Todos tomaban de aquel pan mirándolo mucho, y después comían. Jesús llegóse la copa, apartada porque habían cesado las libaciones del rito. Y acudió el anciano huésped y sirvióle. El encendido vino quedó quieto y centelleando bajo las luces, con la densa color de la sangre. Y oyóse al Señor: No beberé más del jugo de la vida hasta que estuviere al lado de mi Padre. Y alzó de las 2 asas el cáliz, que era de ágata y se traslucía rojamente, y parecióle una herida suya. Mi sangre, es mi sangre que sella una alianza perdurable entre la tierra y el cielo. Bebed todos de ella. Juan le llamaba. Atrajo el cuello del rabí, y reclinóse sobre su hombro. Maestro, dímelo, dime quién es. El Señor le repuso esfumadamente: Mira a quien yo dé el pan untado. Y redundando un trozo en el caroset, ofrecióselo a Judas, diciéndole: Lo que vayas de hacer, hazlo pronto. ¿Quién ha dicho? Rugieron los otros. Judas salió engullendo atropelladamente el manjar. Desde el último peldaño de la azotea se detuvo a saber si le seguían, pero del cenáculo solo bajaba un dulce recogimiento. Y el huido arreglóse la túnica y el manto, y corrió al refugio de la casa del pontífice. Había cerrado la noche. La mirada de Jesús buscó la pureza de los cielos. Comenzaba a subir la gran luna sobre la montaña de su reposo. Imaginó su Betania, toda blanca de la suave lumbre, y toda aromada como hecha de los nardos de María, la que siempre se embelesaba escuchándole. Y el rabí bebió de la postrera copa de la vieja Pascua.
Por las abiertas ventanas se acercaba a su vida la caricia de la noche. Y probó en sí mismo los sabores de la grandeza del escogido. Se hallaba en la hora del íntimo deleite del héroe antes del sacrificio. Le rodeaba una creación perfumada, vaporosa, de sueño de jardines y luna. En todo pasa un delicado temblor de goce. El cielo y la tierra se complacen en su hermosura con una inocencia de hermanos. Todo se presenta rendidamente al elegido. Lejos, asoman las aflicciones. Todavía puede contemplarlas como un horizonte. Aquel apartado sufrir es suyo. Y él avanzará solo para tomarlo como si alzase una gracia para el guardada. Está serenamente en presencia del sacrificio aceptado. Y Jesús se exalta fuerte y dichoso. Ya estaba con amigos. Marcos y su padre se habían retraído en el umbral. Desde allí vigilaban la mesa y atendían al Cristo. Los discípulos se van recodando en sus almohadas, regalados con el habla del rabí. Juan parece adormecerse recogiendo la tibieza y el grato olor de las vestiduras del maestro. Ven ya al rabí muy remoto de todo daño. Aquellas palabras y aquel desfallecer no fueron sino un presagio para distancias que acaso nunca tengan término. A todos nos conturban tristezas que, al deshacerse, se nos antojan que no hayan traspasado nuestra vida. Nos olvidamos de nuestra misma muerte. ¿Y cómo ha de entregarle nadie de los que le aman? Descansaban en Jesús. Nada más Kefa se distrajo de sus encendidos conceptos para acordarse de Judas. ¿A dónde había ido el de Queriot? Y Juan hizo un visaje desdeñoso. Y Tadeo pensó que por los menesteres de mayordomo quizá Judas fuera a cumplir mandados del rabí. Había empezado la vigilia de la gran fiesta. Bulle Jerusalén de gentes patricias, pero también de menesterosos que llegan siguiendo a las caravanas. Judas habrá salido para dar socorro a algunos galileos pobres. No les olvida el rabí. En tanto, Jesús les anuncia palpitantemente la glorificación de la obra mesiánica. Ya se cumple. Se les acerca el reino. El Padre les abrirá las puertas de su casa de bienaventuranzas. La palabra del Señor va dejando una claridad gozosa. Sus amigos, acostados, le escuchan contemplando las promesas como un paisaje bajo un amanecer purísimo. En verdad sienten que ven, tocan la magnificencia que les será dada. Oh, es más grande que la que rodea al tetrarca en Tiberíades, más gustosa que la hartura de bienes del romano en Cesarea del Mar, vedada siempre a ellos. Y surgía de su misma pobreza por el triunfo del rabí. El rabí lo dice sin nieblas de parábolas ni proverbios. No tiene su voz el misterio de lejanía que antes exhalaba. Por eso palidecen asustados y se mustian de desesperanza cuando Jesús, entornando los ojos y conturbándose, les previene que él ha de dejarles, que él se adelanta para prepararles el lugar prometido en la mansión del Padre, y ellos irán a su encuentro, que harto conocen el camino. Fue Tomás el que atropelladamente le interrumpió. No te marches, maestro. Mira, Señor, que nosotros no sabemos a dónde quieres ir. ¿Cómo podremos conocer el camino? Jesús mostróse sobre el recodadero, y golpeándose el costado dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene ni alcanza a mi Padre sino por mí. Entonces Felipe, sobrecogido, desalentado porque el lenguaje del Señor se sutiliza místicamente, alejándoles de las realidades columbradas, y porque oye que han de ir a la casa del Padre a quien nunca han visto, Felipe le pide, balbuciendo de cortedad: Al menos, Señor, enséñanos tú al Padre. Y volvióse el rabí, y pronunció con amargura: Tanto tiempo a mi lado, escuchando, presenciando mi vida, y no me comprendiste. Pero si el que me ve a mí ve también a mi Padre. Y les miró mucho, y adivinó la orfandad en que quedarían. Vibraba su ánima de lástima por la flaqueza de aquellos hombres. Necesario era que se uniesen queriéndose en sí y en bien de la nueva evangélica. Amaos, amaos como yo os amé. Le ahogaba un sollozo inmenso. No le era dado evitar ya su partida. Huir de ella o retardarla derrumbaría su obra, apagaría las visiones de los profetas. Los discípulos escarbaban dentro de la voz, buscaban dentro de los ojos del rabí, ceñudos del esfuerzo, empujándose con el corazón por entenderle. La frente de Pedro era una borrasca de arrugas. La de Simón el celota semejaba atada por un pliegue gordo, trenzado como un cordel. Las cejas de Felipe subían trabajosas, rompiéndose. Las de Tomás se juntaban tirantemente. La cabeza de Bartolomé se doblaba, abovedándose pelada y fría. Mateo la descansaba suave y triste en su mano. Juan imaginaba siempre, perdiéndose su mirada en los rizos de luz de las lámparas.
Todos esperaban en el rabí. Y Jesús, transido de piedad, le sonrió pálidamente ofreciéndoles que nunca habían de perderle. Tendrán su espíritu, que les fortalecerá en todo momento. Entonces ellos aún se apuraron más por comprenderle. Había de darles una prenda efusiva y corporal de su memoria. Miraba y atendía en su torno y dentro de sí mismo. Se derretía el tiempo como un aroma. Todo rumor, toda pisada resonaba en su alma. Los avisos de Nicodemus, del padre de familias y del varón de Arimatea, podían ya cumplirse. Cerca estaba la casa de los enemigos, y el de Queriot habría fraguado la celada. Estaba acechado por el aborrecimiento. Lo aspiraba, lo recogía del mismo aire de la noche acendrada, tan dulce y deliciosa, oh, Padre. Había pasado la hora de la Pascua, la deseada como su último contento. Ya solo le esperaba el sufrir, seco y cauteloso. Y de nuevo se contempló, y miró toda la olvidada mesa. Quedaban 2 ácimos cabales. Y le resplandeció su faz y dijo entristecido: No estaréis sin mí, porque quiero quedar conmemorado entre vosotros. Y tomando un pan, lo quebró en 11 trozos con sus dedos finos y dorados del sol de las jornadas de sus predicaciones, puso los fragmentos encima del otro ácimo, y exclamó: Aquí está mi carne. Vedla bajo estas apariencias. Ya el pan es cuerpo y vida mía. Comed y alimentaos de este manjar nuevo. Y lo que yo hice, haced vosotros siempre en mi memoria. Todos tomaban de aquel pan mirando lo mukbo, y después comían. Jesús llegóse la copa, apartada porque habían cesado las libaciones del rito. Y acudió el anciano huésped y sirvióle. El encendido vino quedó quieto y centelleando bajo las luces, con la densa color de la sangre. Y oyóse al Señor: No beberé más del jugo de la vid hasta que estuviere al lado de mi Padre. Y alzó de las 2 asas el cáliz, que era de ágata y se traslucía rojamente, y parecióle una herida suya. Mi sangre, es mi sangre que sella una alianza perdurable entre la tierra y el cielo. Bebed todos de ella. Y se le rompió de pena la voz que fervorizaba las muchedumbres, que caía sobre las aguas y los campos como una gracia. Y habiendo bebido los discípulos, entonaron el salmo de las alabanzas y aflicciones. En las riberas de los ríos de Babilonia nos sentamos llorando, porque pensábamos en ti, Sión. Colgamos de los sauces nuestras arpas y cítaras. Y los que por fuerza nos llevaban, dijeron: Cantadnos canciones de vuestra peatria y de vuestro Dios. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra ajena? Salió Jesús bajo los cielos, y alzó la frente hacia toda la noche. La cumbre de la montaña de los Olivos exhalaba un humo de plata, y de la osquedad de la ladera iban surgiendo alumbrados los contornos de los casales. De toda la espesura prorrumpían los 2 cedros de Annás, escarchados de luna. En el hondo, al abrigo de las puentes del Cedrón y de los muros, temblaban las hogueras de los peregrinos que ya no hallaron casa, ni parador, ni bóveda, ni reparo en el recinto de la ciudad. Jerusalén había tendido en sus techos y cúpulas un tocado de novia, de nieblas y de luna. Era como un inmenso almendral en flor. Lejos relumbraban los atrios del templo sobre los horizontes todavía privados del plenilunio. Y las estrellas, desnudas y grandes, palpitaban entre las recias fantasmas de los torreones. Jesús tuvo frío, y él mismo se oyó el gemir de su vida. Ya no estaba la noche de Nisán delante de sus padecimientos, ahora avanzaba la aflicción sobre el fondo de la tierra dormida y olorosa. Todo estaba habitado por sus dolores. Y se le conmovió el pecho como si recibiese la pujanza de un amargo oleaje. Y oró sublimemente: Padre, viene ya el momento. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he ensalzado por la faz de la tierra. Comienza lo postrero de la obra que me encomendaste. Acudieron los discípulos a su lado y le contemplaban en su arrobo trágico. Estaba el rabí rígido y blanco de luna. Le llamaron, y él les sonrió sufriendo. Abandonó sus brazos en los hombros amigos y clamó: Padre, míralos. Tuyos eran y me los diste a mí. Y han creído. Por ellos pido, Padre. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedarán solos. Guárdalos como yo los guardé. Nada más me falta el hijo de perdición. Como tú me enviaste, así yo los envío a las gentes. Padre, yo en ellos como tú en mí. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero estos, oh Dios, estos me han amado. Le habían rodeado refugiándose como hijos chiquitos al amparo de su vida. Allí, muy junto a su cuerpo, sintieron cómo brotaba el manantial de la plegaria, exaltada de toda la sangre del Maestro, y llegando a su boca, florecía en palabra. Y la palabra de Jesús se derramaba, se expandía dentro del silencio y de la pureza de la noche,
y todavía produciéndose la voz en los labios semejaba oírse muy remota, elevada en el cielo, penetrándolo todo. De súbito cayó, y crispósele la frente y convulsionaron sus manos como las de un hombre, como las de otro hombre espantado. Juan sintió en su carne el abarramiento pavoroso de los dedos de Jesús. Una nube baja, escapada como un monstruo de los abismos de Gehenna, había cegado la luna y apagó la noche. Se entenebreció todo el grupo, y resaltaron las llamas aciagas de las lámparas del cenáculo, y la voz del rabí sonó conturbada y ronca. Quien guarde dineros en su ceñidor, que los tome, y vended también la túnica y comprad armas. Simón Pedro y el celota mostraron sus espadas breves y agudas. Hay 2 sicas, maestro. Tenlas. Se había fundido la nube, y la luna apareció más limpia y excelsa. Y el Señor quedó iluminado, y parecía muy exprimido, muy débil, y suspiró. Venid. Otra vez volvióse a toda la noche. Pero luego se arrancó de la última dulzura de su deliquio. Y, abrazando al huésped, comenzó a bajar la escala de la azotea, todo lleno de luna. El anciano, su hijo y Asaf le miraban desde la citara. Ladraban perros que devoran las inmundicias de los arrabales. Y de una almena vino, entre la bruma, el chiflar helado de un búho. El rabí adelantóse a la gradería de Sión. Todos se le juntaron mirando el valle. Había lumbres de caminantes sin posada, y tránsito de rondas del Sanedrín y del pretorio. Retrocedió Jesús, seguido de los suyos, y bordeando el torrente por lo oscuro de las murallas, fueron ahondándose hacia la puerta de los rebaños, bajo cuya bóveda se detuvo un sábado, y con polvo humedecido de su boca ungió los párpados parados de un ciego y se los abrió al júbilo del día, y como los fariseos porfiasen entre sí de lo lícito del prodigio. Él les reconvino, porque os obcecáis en el pecado permanecéis como este hombre estaba antes de que yo le sanase, y no me veis. Yo soy la verdadera puerta de las ovejas. Quien por mí entrare será salvo y hallará pastos sabrosos. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus corderos. Ahora, cuando pasaba bajo el saledizo de la Darbe, también se paró. ¿La recordáis? Esta era mi puerta. Hasta que el rabí y sus discípulos se sumergieron en la noche profunda de las afueras muradas, hasta fundirse su voz y perderse el hollar de su pie, estuvieron atendiendo su camino el anciano, su hijo y Asaf. Les dejó el siervo para mirar unas sombras que se recataban en los tapiales. Y a poco tornó diciendo que eran gentes de la casa de Annás y guardas del Sanedrín, y que habían rodeado el huerto, espiándoles. Pidió el anciano su cayado, y antes de ir a su aposento quiso asomarse al cenáculo. Se habían agotado 2 candelabros del triclinio, y la luna se acostaba en las losas y subía al lecho que tuvo el rabí. Soltóse el padre de familias del hombro de su hijo, y fue avanzando con las manos juntas, estremecidas y frías. Sintió que sus sandalias retumbaban como en un recinto muy hondo, que se remontaba la bóveda recia y triste sobre su cráneo. Y penetró en su sangre y en sus huesos el filo de una emoción desconocida, emoción de lo que no se ve y sale de todo lo que miran los ojos, emoción de una presencia que no está y atraviesa los muros, y el aire nos toca como unos dedos impalpables. Emoción del primer hombre pisando las piedras del primer templo cristiano.